Somos católicos no de nombre, sino de corazón. Este es el tema que estaremos hablando hoy. Somos católicos no de nombre, sino de corazón. A ver, hermanito, hágase la pregunta. ¿Soy un cristiano católico no de nombre, sino de corazón? Usted me va a responder diciendo que sí. Para eso di mi primera comunión. Ahí recibí la unción del Espíritu y pude comulgar. Pero lo que no sabe, hermanito católico, que la primera comunión después del bautismo es apenas el inicio de toda nuestra iniciación cristiana. La comunión es solo el camino que te va llevando, que te va llevando, que te va llevando, que te va guiando, que te va conduciendo, para que tú tengas un encuentro personal con Jesús. Entonces, surge la pregunta, ¿soy un verdadero cristiano, no de nombre, sino de corazón? Sepa que muchos de los que vienen a misa los domingos, ellos tienen la mejor buena voluntad. Sí, Señor, la tienen. Pero lo que no tiene la mayoría es haber tenido un encuentro con el resucitado. Eso le falta. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. A ver. Amado Señor Jesús, gracias, Señor, por las noches que convertiste en días, por los amigos que hiciste familia, por los sueños que hiciste realidad, Señor, por cuidar de mí todos los días. Solo te pido que me bendiga hoy como lo hiciste ayer. Gracias, Señor. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús. Y gracias a usted, hermanito, por estar viendo y escuchando este nuevo video, que ojalá le sirva para mejorar y fortalecer nuestra fe católica en esta Iglesia Universal Católica. A lo que venimos. Sabemos que muchos podemos ser cristianos del montón. Ser cristiano es algo muy personal, algo muy profundo que no se olvida. Aquel día yo tuve mi encuentro con el resucitado. Y la Escritura viene a darnos un pasaje cuando el Bautista empezó a predicar, lo hacía llamando a la conversión. Es ahí el primer paso. Debo de tener una conversión para hacer un cambio de vida. Mateo 3, del 1 al 2 lo viene a decir. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, verso 2, convertidos, porque ha llegado el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan decía, dejen el pecado voluntariamente, déjenlo, y acérquense a Jesús. El Bautista lo repetía, lo repetía, lo repetía y lo repetía. Enderecen lo torcido, vayan a bañarse en el río Jordán, límpiense, purifíquense. Juan os estaba preparando para decirle, ese que ven ahí, o ese que va ahí, es Jesús. A Él es que deben de seguir y no a mí. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así presentó el Bautista a Jesús para lo que venía. Jesús viene a morir para llevarse nuestros pecados. Él es el Cordero que va a morir en el lugar de nosotros. Y es que en aquel tiempo se ofrecían sacrificios. El sacerdote imponía las manos al Cordero que iban a matar para que se llevara los pecados del penitente al desierto. Ahí moría el Cordero llevándose los pecados. Esto simbolizaba lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Cristo venía para llevar encima nuestros pecados. Nosotros no lo podíamos hacer. Él cargó con nuestros pecados para después resucitar y demostrar que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Si no lo hubiera hecho,
hubiera sido un charlatán, un bocón más del montón, un pastor protestante más charlatán, o del montón. Estuvo enterrado 3 días. Él salió de la tumba y se presentó como resucitado. Se quedó, anduvo y vivió 40 días con los apóstoles y sus conocidos cercanos. Y saben, esto es lo increíble. Y delante 500 personas, escuche bien, 500 personas ascendió a los cielos. Y lo maravilloso es esto más. Antes de subir les dijo, permanezcan en la oración. Se lo repito, les dijo, permanezcan en la oración. Yo voy a volver. Y saben lo terrible, de esas 500 personas, solo 120 obedecieron. El resto se fueron a protestantes. Ellos no le obedecieron. Ahora, los que se quedaron, se fueron a un retiro espiritual sencillo. Ahí estaban presentes el día de Pentecostés, recibiendo la efusión fortísima del Espíritu Santo, viendo cómo las lenguas de fuego del Espíritu Santo caían sobre ellos, que ilumina, que quema el pecado y que da nueva vida. Porque el verdadero cristiano es aquel que ha tenido un nuevo nacimiento espiritual. Y saben, sin ese nuevo nacimiento no hay cristianismo. No hay cristianismo. Hay muchos católicos que se llaman cristianos sin haber tenido ese nuevo nacimiento del agua y de lo alto. Pregunto, ¿tú ya lo hiciste? ¿O tú y yo ya tuvimos ese encuentro con Cristo? El bautista indica que lo primero es la predicación. La Escritura dice que la fe viene como resultado de oír la predicación. Ahora, ¿qué se predica? A Jesús muerto y resucitado. Él viene para llevarse nuestro pecado, que resucitó para demostrarnos que Él era Dios. Y se quedó durante 40 días con todos ellos para que no hubiera ni una pizca de duda, ni una fisura. Por favor. Pero igual no dudaban que Jesús había resucitado. Habían estado en su muerte y en su entierro. Ellos estaban claros que habían matado a Jesús y lo habían enterrado. Habían tenido esa experiencia de la resurrección. Por eso cuando Jesús se les presentó a los apóstoles, ellos no dijeron ¡un fantasma! Ni creyeron que era un aparecido y se asustaron. El Señor los había preparado tanto, pero tanto, que era tan difícil de creer. Que eso era tan difícil de creer, que al Jesús que habían matado, al que habían enterrado en una tumba, estuviera ahí presente. Esa es la prueba mayor de Jesús para decirle, les dije que iba a resucitar aquí y aquí estoy. Estuvo con ellos 40 días, se fue a un monte y lo vieron ascender despacio, despacito, hasta perderse entre las nubes hacia el cielo. Hasta perderse entre las nubes hacia el cielo. Ellos no querían quitar la mirada de ahí. Por eso tuvo que venir un ángel. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí? Vayan a trabajar. Ahora les toca bajar. Él va a volver. Ya ellos habían tenido la experiencia con Jesús y no dudaban. ¿Saben? Y es por eso que todos los apóstoles murieron firmes en su convicción de fe, siendo mártires de la persecución. Imagínense que a Pedro lo pusieron en una cruz, pero él dijo, no, así no como Jesús. Pónganme con la cabeza hacia abajo.
yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y así cada uno de los apóstoles fueron cayendo mártires. Y a ninguno de ellos pudieron doblegarle el brazo para que mintieran. Murieron mártires, siendo testigos de que lo que habían predicado era una verdad absoluta. Jesús había muerto y había resucitado, y ellos lo habían visto. Se habían encontrado con el resucitado. Muchos de nosotros somos cristianos porque sabemos cositas de Jesús, más nada. Otros, porque vamos a misa los domingos. Y algunos porque se creen buenas personas. Pero resulta que solo se han quedado, escuche bien esto, resulta que solo se han quedado con ese Jesús de su primera comunión, más nada. Vuelvo y pregunto, ¿tuvo ya ese encuentro con Cristo? El Evangelio cuenta que Andrés ayudó a su hermano Simón a encontrarse con Cristo. Felipe le ayudó a Natanael a tener ese encuentro con Cristo. Pero así, como nos van llevando facilito al encuentro con Jesús, así mismo tú y yo debemos de guiar a otro facilito a tener ese encuentro verdadero con Jesús resucitado. Empezando en nuestra familia. No es imposible de lograrlo. El Señor nos dejó algo fácil. No hace falta ser un intelectual. Los que se convirtieron en el tiempo de Jesús no tenían estudios, empezando por los apóstoles que eran hombres rudos, pero se encontraron con Jesús. ¿Saben? Le llegó el cambio de su vida. Las palabras que Jesús le dijo son las palabras que producen el cambio en nuestras vidas. Por favor, escuchemos. Escuchémosle. Juan 1:38 dice así: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Dónde vives? Ven conmigo, ven, y se los voy a enseñar. Vengan conmigo para que puedan tener un encuentro personal conmigo y sepan quién soy yo. Jesús nos invita a ir con Él. Así como los apóstoles poco a poco van aprendiendo. Le digo algo. Ellos, los apóstoles, muchas veces les fallaron. Porque después de haberlo visto muerto, se les apareció de nuevo. Y en vez de decir Jesús, dijeron un fantasma. Y en vez de sentir alegría, les dio miedo. Y Jesús les tuvo que ayudar. El encuentro con Jesús no es fácil, pero no es imposible. El Señor vino para manifestarse, para que lo encontráramos, para que lo alcanzáramos, para que tuviéramos un nuevo nacimiento de vida. El que se encuentra con Cristo se hace otra persona, eso se lo garantizo. Póngale sello. Así como le pasó a Nicodemo. ¿Saben? Nicodemo no era ningún tonto. Era un hombre inteligente, conocía muy bien el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se había escrito nada de él. Por decir algo, Nicodemo conocía bien la Biblia. La Biblia que existía en ese momento era el Antiguo Testamento. Y servía. Nicodemo servía solo para ser un buen hombre religioso. Pero no había tenido ese encuentro con Cristo resucitado. Y él ya estaba ahí frente a Cristo. Y tú y yo
Ya estamos frente a Cristo. Jesús tuvo que ayudar a Nicodemo. Y su conversión fue tan buena que superó a los apóstoles. Cuando vino la persecución, los apóstoles huyeron del lugar. Se fueron a esconder. Ahora nos van a matar a nosotros. Junto a la cruz solo Juan se atrevió a estar ahí presente. Ahora que Jesús resucitó, ellos se llenaron de gozo. Ellos se llenaron de valor. Y nada pudo callarlos ya a todos ellos. Por eso fueron cayendo uno por uno mártires de la persecución. Muertos mártires por dar testimonio que Jesús era el enviado de Dios. El que se ha encontrado con Cristo, hermanito, no hace falta que lo estén empujando. No hace falta que lo estén empujando a evangelizar. Él siente la necesidad de hacerlo. A ver, ¿cuántos de los que van a misa los domingos han tenido ese encuentro con Cristo resucitado y han ido a evangelizar? Entonces, sepan, ahí está el camino que debe seguir. Habla para que otros lleguen a tener ese encuentro como tú ya lo tuviste con Cristo resucitado. ¿Me escuchaste? Para que ellos no sean cristianos de domingo, que no sean cristianos que rezan el Padre Nuestro con la mente y no con el corazón. Es hora de encontrarse con Cristo resucitado. No es nada fácil. Él se manifestó a todos los apóstoles. Ellos no eran intelectuales, eran gente del pueblo común, pero de ellos se sirvió el Señor. De ellos se sirvió el Señor. Y cuando lo oían predicar decían, ¿quién es este? Pedro predicó el día de Pentecostés. ¿Quién es este? ¿Cómo es eso que la gente se convierte si ese es un pecador? Pero era el poder del Espíritu Santo actuando sobre Pedro y sobre la gente que se manifestaban. Costó ir haciendo ese camino. No fue nada fácil de alcanzar ese encuentro con Cristo resucitado. Anímense, hermanito, pregúntese sin miedo. Yo ya me encontré con Cristo. Yo ya tuve ese encuentro con Cristo. O pregúntese, ¿viene a misa con gozo o por costumbre? O porque le dicen que es pecado no ir a misa y me confieso. Le explico. Si quiero escuchar la misa, la predicación, quiero comulgar, sepan que la celebración eucarística es la cena del Señor. Y uno cuando va a una cena, cuando lo invitan a una cena, uno va a comer, no va a mirar. Hoy pusieron esto. La vez pasada era un gallo pinto, un cordero. No, usted va para comer la cena del Señor, más nada. A la misa se va a la cena del Señor a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. El que ha tenido su encuentro con Cristo siente la necesidad de recibir a Jesús en la Santa Comunión. Y lo único que le impide ser ese nuevo sagrario para llevarlo y presentárselo a otros caminando junto a él es tener un pecado grave. Y si lo tiene, confiéselo cuanto antes, hermanito. Porque yo y usted necesitamos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. No puedo ir a la iglesia a ver qué pasa. Ser un cristiano católico pasivo. No puedo solo ver a los que comen y yo no como.
tengo que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, y esa es la señal de que he tenido un encuentro verdadero con Cristo resucitado. Él nos llama porque quiere tener un encuentro contigo y conmigo. Él es el que se manifiesta a todos. Los de buena voluntad, Él no se anda escondiendo. Pregunto, ¿cómo le encontraste tú? ¿Cómo lo encontraste, hermanito? ¿Qué te pasó? Muchos católicos que van a retiro y se convierten, después parecen fanáticos, locos, pero no lo son. Sino es que la buena voluntad, hermanito, y el amor hacia el Señor, cuando nos hemos encontrado con Jesús, queremos que los demás también se encuentren con Cristo, para que no andemos confundidos, para que no vayamos por malos caminos. Siempre alguien te va a señalar como fanático, siempre, no te preocupes eso. ¿Cómo no le voy a hablar a mi amigo de Cristo? ¿Cómo no lo voy a hacer? Yo quiero que él se salve, que tenga un encuentro con Jesús, para que él le cuente a su familia de cómo Jesús lo alcanzó y lo tomó en sus brazos de amor, llevándolo a su conversión plena. Pero al comienzo se van a reír de ti. Eso no te debe preocupar, porque después con el testimonio que des, terminarán admirándolo. Mira, Luis tuvo un cambio en su vida, qué alegre, me gustaría ser como él. Yo quiero lo mismo. A mí me daba vergüenza, yo no me animaba a hablar así. Qué alegría poder hacerlo. ¿Por qué? Porque le sale del corazón. Porque la fe brota del corazón. Oye, hermanito, hágase la pregunta una vez más. Ya me encontré con Jesús. Tengo deseo de hablar con Él en la oración. Me siento atraído por leer la Biblia como los demás. Necesito comerme la palabra de Dios. Necesito ir a misa para comer el cuerpo y la sangre de Cristo. No necesito que nadie me tenga que empujar para ir. Y gracias a Dios, el domingo no tengo que ir al trabajo. Puedo participar de la Eucaristía. Puedo participar de la Cena del Señor, que es el cristiano que no ha tenido ese encuentro personal con Jesús. No lo andan empujando para ir a misa. Hoy es domingo. Vamos pues. Muchos van así. El domingo hay que ir. No. Yo voy porque tengo la necesidad de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Me hace falta, la necesito. Además, lo que veo en mis amigos más cercanos es que todavía ellos no se han encontrado con Jesús. Entonces tengo que ver qué hago yo por ellos. Sí, un amigo suyo está en una pobreza muy grande, pero si usted puede ayudar, hágalo con facilidad. Y si ese amigo suyo está en la pobreza espiritual, tiene que ayudarlo, pero muchos se detienen porque tienen el problema de los demás, el qué dirán. El qué dirán, ese es el obstáculo final. Rompa con eso, hermanito. Hoy le pregunto, ¿tuviste tu encuentro personal con Jesús? Sí. Entonces ve antes que el Señor diga, vengan. Después Él va a decir, vayan a todos lados. ¿A qué? A enseñar el Evangelio, a sanar a los enfermos y a expulsar los espíritus malos. Estas tres primeras tareas se las entregó a los apóstoles. Y hoy te las entrega a ti. Hoy te las entrega a ti. Aquí entramos todos los laicos representados en la iglesia. A ellos les dice lo mismo. Primero vengan, conózcanme. Tengan ese encuentro personal conmigo. Y ahora vayan a contar lo que les pasó a ustedes.
Aquí termino ya, hermanito. Ya no le quito más de ese tiempo valioso. No, ya no se lo quito. Para que muchos no sean cristianos católicos, no de nombre, sino de corazón. Para que muchos no sean cristianos católicos, no de nombre, sino de corazón. Es necesario nacer de lo alto, tener ese verdadero encuentro personal con el resucitado. Y si no lo han hecho, si no lo han tenido, búsquenlo. Y verán que sentirán paz y gozo. Cuando tengan la inquietud de escudriñar, investigar, indagar, preguntar que Cristo venció a la muerte resucitando y mostrando el camino para seguirlo. Que así sea para todos nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Y no se olviden de poner su sugerencia para crecer con más fuerza. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Adiós. Hasta el próximo video. Y por favor, apóyennos en esta campaña de evangelización católica. Es necesario llegar hasta donde podamos llegar a todos los católicos para que se mantengan firmes y puedan decirle no al protestante, no al protestante y no al protestante. Gracias, nos vemos, adiós.